página 20 de 425. Historia de la guerra en la Edad Media, Maurice Keen, 1999. Parte 1. Fases de la guerra medieval. Capítulo 2. La guerra carolingia y otoniana. Primera parte del capítulo 2. Por Timothy Reuter. La guerra fue quizá la preocupación dominante de las élites políticas en los siglos VIII, IX y X. Ciertos órdenes sociales del medievo han sido descritos como verdaderas sociedades organizadas para la guerra. Otras, como las sociedades carolingia y otoniana, estaban fundamentalmente organizadas por la guerra. La reunión de la comunidad política con frecuencia recibía el nombre de el ejército incluso cuando no ejercía como tal, a pesar de ser esta la principal razón de su existencia. Las fuerzas coercitivas eran desplegadas en repetidas ocasiones, y con considerable éxito, contra los pueblos fronterizos subordinados. También se organizaban, aunque con menor éxito, para luchar contra pueblos invasores como los vikingos en las costas del Atlántico y del Mar del Norte, a principios del siglo IX, o contra los musulmanes en la costa mediterránea desde los últimos años del siglo VIII, o los magiares en el valle del Danubio a finales del siglo IX. Y, por supuesto, estas fuerzas militares eran desplegadas contra los rivales dentro del mismo mundo franco, tanto por los gobernantes como por los grandes señores. Su despliegue requería una inversión sustancial en organización, tributos y otras formas de recaudación, transporte, estructuras de mando, recursos materiales, comida, agua, equipamiento, y soldados, reclutados y voluntarios. Además, se hacía patente la necesidad de invertir en construcciones defensivas. El éxito en la guerra traía consigo prestigio, autoridad y poder más allá de los inmediatos resultados de la contienda misma. El fracaso, de manera parecida, implicaba el riesgo de una crisis en la legitimidad y estabilidad de la autoridad política. El significado de la guerra se hace obvio tan pronto examinamos el curso de la historia del mundo franco tardío y su periodo siguiente. El siglo VIII fue testigo del éxito militar de los francos bajo el liderazgo de la que se convertiría en la familia carolingia, actuando primero como mayordomos de palacio bajo el gobierno nominal de los últimos miembros de la dinastía merovingia y a partir del año 751 como reyes, para convertirse, finalmente, en emperadores tras la coronación de Carlomagno, con connotaciones romanas respecto al título y poder recibido por el Papa en el año 800. Observando el pasado a partir del siglo IX, los propios carolingios ven el comienzo de su propio éxito en la batalla de Treti en el año 687, cuando Pipino II y los francos del este vencieron a los francos del oeste. Mucha de la actividad militar hasta la muerte de Carlos Martel en el año 741 estaba dedicada a la consolidación interna. Se eliminaban los tiranos dentro del reinado, como explicó Hénard, biógrafo de Carlomagno. Pero hubo otras campañas, como las encaminadas a restablecer la autoridad sobre los en otro tiempo dependientes pueblos de Alemania y Baviera, o la Gran Guerra de Conquista que llevó el control franco a través de Borgoña y el valle del Ródano hasta la costa del Mediterráneo. Hubo también victorias sobre las fuerzas islámicas invasoras, en los años 732 y siguientes, y en el 737, que acabaron con la posible expansión de los musulmanes más allá de los Pirineos. Las dos generaciones que siguieron fueron testigos del sometimiento definitivo de Alemania y Baviera, y del sur de Francia, de la conquista del reino lombardo de Italia en una campaña relámpago en el año 774, así como de la conquista y cristianización de los sajones en una serie de campañas entre los años 772 y 785, 792-3 y 798-803. En la década de 790, la mayor potencia rival para la hegemonía franca en la Europa continental, el imperio balcánico de los ávaros,
fue destruido en unas pocas y breves campañas, y toda la riqueza acumulada por ellos en más de 2 siglos de saqueos y recaudación de tributos fue transportada hasta Francia, donde Carlomagno la distribuyó entre las iglesias y su entorno militar. A principios del siglo IX, los francos y sus gobernantes se habían quedado sin oponentes contra los que hacer una guerra rentable. La máxima extensión del dominio franco a finales del siglo VI y principios del siglo VII había sido restablecida y asentada sobre una base bien diferente. Las periferias celta y eslava, a lo largo de las fronteras bretonas y del este de Francia, ofrecían solo remotas oportunidades. Ni los daneses hacia el norte de Sajonia, ni las bases extranjeras del Imperio bizantino y los principados lombardos hacia el sur de Italia central, ni los emergentes poderes musulmanes en España eran objetivos atractivos. La riqueza estaba ahí, pero no para apoderarse de ella fácilmente. Los francos nunca hicieron campaña en la península danesa, ni tampoco, a partir de la primera década del siglo IX, contra el Imperio bizantino en Italia. Las conquistas territoriales de los francos en lo que se convertiría en Cataluña se hicieron, tras las campañas de Luis el Pío en el año 801-2 y 810, por fuerzas locales más que por los propios reyes francos. Sin embargo, el aparato militar construido a lo largo del proceso de expansión del siglo VII necesitaba ser mantenido. De manera creciente, la élite franca se volvió contra sí misma. A partir del año 830 y hasta el final del siglo, gran parte de las campañas emprendidas por las fuerzas francas tenían como objetivo eliminar otras fuerzas rivales dentro del imperio. A principios de la década de 830 y 840, la sucesión de Luis el Pío, hijo y sucesor de Carlomagno, dio lugar a 2 extensas guerras civiles. Estas guerras civiles culminaron en el Tratado de Verdún, 843, y la división del Imperio franco en 3 partes. Carlos el Calvo, el hijo menor de Luis, se convirtió en rey de la parte occidental del reino, germen de la futura Francia. Luis se convirtió en rey de los francos del este, la parte oriental, identificada luego en el reino de Germania, y Lotario, el mayor de los hermanos, en gobernante de un corredor de tierras que se extendía entre los 2 reinos hasta llegar a Italia, conocido posteriormente como Reino Medio. Siguieron más divisiones y otras disputas. Así, destacan los intentos en los años 857-8, 876 y 879-80 de los gobernantes del este y el oeste de hacerse con el control del reinado del rival o la serie de campañas, entre el año 861 y 880, para decidir la distribución del Reino Medio o las luchas, entre 888 y 895-8, para establecer la naturaleza y extensión del ejercicio de la hegemonía de Arnulfo, rey de la parte oriental del antiguo imperio, sobre los reinos francos restantes. De manera creciente, los francos y sus gobernantes también se encontraban amenazados por otras fuerzas militares. Es probable que las noticias de su éxito y la riqueza que habían acumulado fueran muy atractivos para otros pueblos. Se han registrado ataques de piratas musulmanes en la costa mediterránea del Imperio franco desde finales del siglo VIII, haciéndose más frecuentes a partir de mediados del siglo IX, en especial, en el sur de la costa francesa y de Italia. Por las mismas fechas, poco después de su primera aparición constatada en las Islas Británicas, empezaron las incursiones de los vikingos a lo largo del canal y de las costas del Atlántico, incrementándose de forma drástica a partir de la década de 840 con breves remisiones en los 870 y los 890. Y, finalmente, 2 décadas después, los francos del este empiezan a sufrir las incursiones de los magiares, una confederación de guerreros a caballo originarios de las estepas rusas con una capacidad formidable para el despliegue rápido y efectivo de arqueros y de la caballería, así como para la destrucción de áreas extensas y para la rápida reorganización de sus fuerzas cuando encontraban resistencia.
Los patrones establecidos al final del siglo IX. La guerra motivada por invasores externos o rivales internos continuaron siendo válidos a lo largo del siglo X en la parte oeste y sur del Imperio carolingio, Francia occidental e Italia. Las incursiones al oeste de Francia declinaron, sin interrumpirse por completo nunca. En contraste, la guerra contra los rivales internos se incrementó, y como anticipo al mundo de la Alta Edad Media, pasaron de ser guerras entre reyes a convertirse en guerras entre príncipes y poderosos súbditos, descendiendo así de nivel. En Italia, las guerras al estilo carolingio por los distintos dominios reales continuaron hasta mediados de la década de 960, pero las razias agresivas de los musulmanes a lo largo de la costa y en el sur fueron un problema que duraría aún mucho más tiempo. En Francia oriental, sin embargo, los eventos se sucedieron de manera bien distinta. Bajo el liderazgo de los Luidolfing, duques en la frontera de Sajonia, el imperio fue rediseñado y forjado de nuevo en la primera mitad del siglo X. De alguna manera, este nuevo esquema recuerda a aquel llevado a cabo por los primeros líderes carolingios en Francia 2 siglos antes, y aquí también culminó con una coronación, la de Otón I en el año 962. El éxito carolingio contra los invasores islámicos es comparable al éxito otoniano contra los jinetes magiares en Riade, 933, y en Lechfeld, 955, al sur de Augsburgo. Pero también hubo diferencias significativas. El imperialismo carolingio había provocado grandes alteraciones en el patrón de la propiedad agrícola y del poder en las tierras de los francos. La reconstrucción del poder de los Luidolfing, seguidores de Otón, fue un asunto más pacífico. Hubo unas cuantas batallas y campañas militares, pero fueron pocos los señores que perdieron su poder. La hegemonía otoniana en el siglo X descansaba en el reconocimiento por la comunidad política del éxito militar, no en la transformación de dicha comunidad. A pesar de los éxitos de los otonianos más allá de sus fronteras, como hicieron los carolingios en su apogeo, las campañas de expansión en la frontera oriental fueron por lo general asuntos más locales. Carlomagno había sido capaz de reunir grandes ejércitos de todos los rincones de su reino para luchar contra los sajones, e incluso en la era del declive carolingio, Carlos III y Arnulfo todavía pudieron involucrarse en campañas contra los vikingos con fuerzas reclutadas de las diferentes regiones. En contraste, las campañas militares en la costa este en el siglo X y principios del XI eran a mucho menor escala. De manera muy ocasional, como en algunas de las campañas contra los magiares, destacando aquellas que llevaron a las derrotas de los magiares en Riade y en Lechfeld, o en algunas de las campañas en la frontera noreste bajo Otón III y Enrique II, los gobernantes reunían fuerzas de casi todo o de gran parte de su reino. Sin embargo, muchas expediciones eran de carácter local, esto es, eran asuntos entre sajones. Incluso no siempre los propios dirigentes participaban de manera activa. Ejércitos a gran escala fueron reunidos para reafirmar la hegemonía dentro del antiguo mundo de los francos, para la invasión otoniana de Francia occidental en el año 946 y 978, y con ocasión de las expediciones italianas a partir de 950. Página 26. Resulta fácil ofrecer un relato abreviado sobre la importancia de la guerra en este periodo, pero tan pronto pretendemos ir más allá encontramos que existe un gran vacío en nuestro conocimiento y comprensión del asunto. Quizá lo más impactante sea el vacío referente al conocimiento sobre la realización práctica de la guerra. El tema de la guerra abunda en los relatos de la época. Las principales crónicas semioficiales, como las de los continuadores de Fredegardo en el siglo VIII, las de los autores de los anales reales francos y sus continuadores en el siglo IX, así como muchos otros relatos privados, como los llamados anales de Santen y anales de Saint-Vaast, ponen mucho interés en narrar las distintas campañas militares.
Los grandes narradores del siglo X y principios del XI dedican muchas de sus páginas a la guerra. Así, Regino de Prum, reflexiona, desde su exilio lotaringio a comienzos del siglo X, acerca de la decadencia carolingia a partir de la batalla de Fontenoy y Guiduquindo de Corbeil, traza el curso de la ascendencia de los Sayons hasta el poder imperial a Liutprando de Cremona, partidario de Otón I, le debemos gran parte de nuestro conocimiento de las guerras en Italia entre finales del siglo IX y mediados del siglo X. Flodoardo y Richard de Reims, nos ofrecen su visión de la guerra de los francos en el siglo X, el primero mediante una narrativa seca y sin adornos, el segundo mediante una prosa de un brillo digno de Salustio Dietmar de Merseburg, obispo sajón con gran experiencia en distintas campañas militares. También quiso legarnos su particular visión sobre la guerra en su tiempo. Pero el rostro de la batalla, según la frase memorable de John Keegan, se nos escapa, por lo general, cuando leemos estas obras. Más aún, las escasas narraciones de testigos de la época no son de mucha ayuda. El 25 de junio del año 841 los seguidores de Luis y Carlos, líderes en las partes oriental y occidental del Imperio Franco, se enfrentaron en la batalla de Fontenoy a los sucesores de Lotario, emperador y gobernante de Italia, acción que hubo de traer el desenlace de la crisis en la sucesión creada por la muerte de Luis el Pío en el año 840. Uno de los participantes, Nitardo, descendiente de Carlomagno como el resto de los líderes, nos ha dejado su descripción de la batalla. Tras el fracaso de las negociaciones, Carlos y Luis se levantaron al alba y ocuparon una colina cercana al campo de Lotario. Allí esperaron su llegada a la segunda hora de luz diurna, de acuerdo con el juramento que habían prestado sus representantes, acompañados por casi un tercio de sus fuerzas. Cuando ambas partes estuvieron presentes, emprendieron una dura batalla junto a la corriente de los burgundios. Luis y Lotario lucharon duramente en un lugar llamado Britas, donde Lotario, viéndose vencido, ofreció su rendición. La parte del ejército que Carlos había conducido al lugar conocido en la lengua común como Fagit se dio a la fuga a la parte que se había dirigido contra Adelardo, y a la cual presté un auxilio no pequeño con la ayuda de Dios. También luchó duramente. Ambos bandos parecían tener, en ocasiones, las de ganar, pero al final todos los que estaban del lado de Lotario huyeron. Lo más sorprendente de este relato es su brevedad. Nitardo, que habría de morir en combate no mucho después de escribir estas palabras, era un guerrero experimentado pero no consideraba la práctica real de la guerra como algo que necesitase de una descripción prolongada. El extracto que se acaba de traducir ocupa menos de un octavo del capítulo que dedica Nitardo a la descripción de la campaña de Fontenoy. Gran parte de este capítulo está dedicado a mostrar cómo Lotardo retrasó la batalla mediante la dilación de las negociaciones hasta que su aliado Pipino consiguió el tiempo suficiente para unir sus fuerzas a las suyas. La guerra pudo haber sido la preocupación dominante de las élites al comienzo de la Edad Media, pero ni aquellos que la practicaban, como Nitardo, ni aquellos que simplemente escribían sobre ella, a menudo con cierta distancia de espacio o tiempo, o de ambos, sentían, por lo general, la necesidad de explicar su significado ni de expresar las hipótesis o asunciones con que se aproximaban a ella. Era un oficio de carácter práctico y no teórico. Pero no solo se nos escapa la experiencia directa de la guerra, sino que, además, tampoco nos han llegado de forma explícita pruebas del origen de las estrategias y las tácticas empleadas. De manera ocasional, conseguimos un comentario que demuestra que podían reflexionar, y que así lo hacían, sobre la práctica de la guerra. Un relato, en la versión revisada de los Anales Reales Francos, sobre la batalla entre francos y sayons en 782, critica a los francos por avanzar al galope como si estuviesen persiguiendo a un enemigo derrotado en vez de hacerlo en línea y a un paso prudente. Regino de Prum, por su parte, describe una batalla contra los normandos en Bretaña en el año 890, en la cual el duque Vidicheil, viéndose ganador,
Ignoró el principio básico de no empujar demasiado lejos a un enemigo derrotado, dando lugar a que sus enemigos lo aniquilasen cuando se recuperaron y contraatacaron. Pero la oportunidad de conocer momentos de reflexión explícita es poco frecuente. Tratados militares como los que han sobrevivido del Imperio bizantino de los siglos IX y X están ausentes de Occidente en este periodo. Los tratados clásicos de la antigüedad, a cargo de Vegetius y de Frontinus, eran conocidos y copiados al comienzo del medioevo. Abranus Maurus, obispo de Maguncia a mediados del siglo IX, realizó una versión revisada del tratado de Vegetius incluyendo comentarios dirigidos a adaptar la obra militar a las guerras de los francos, y el obispo Frechulf de Lisieux confeccionó una copia para la biblioteca privada de Carlos el Calvo. Pero el interés detrás de esta deferencia era más, quizá, un intento de conservar el pasado más que poner en marcha su contenido. Ninguna de las dos obras circuló de manera amplia en forma de manuscrito en el periodo carolingio. La literatura de la antigüedad servía como fuente de frases y vocabulario más que de ideas para los escritores de los siglos IX y X. Así, el relato de Tito Livio sobre la historia de Roma fue plagiado a voluntad por los autores de los Anales Reales de los Francos para describir las campañas de su época. Esta ausencia de reflexión directa provoca dos peligros opuestos para el historiador. El primero es el de deducir de manera errónea que no registraban sus ideas sobre la guerra porque no tenían ideas claras al respecto, lo que nos da la noción de que los ejércitos carolingios y otonianos eran una muchedumbre indisciplinada. El segundo peligro es asumir que podemos rellenar las lagunas o silencios, completando su pensamiento y guiándonos con los principios intemporales anunciados por los grandes teóricos militares modernos desde Clausewitz en adelante, lo que nos hace considerar las campañas carolingias y otonianas como un simple ejemplo de los muchos encontrados en los manuales de las escuelas de Estado Mayor. Las lagunas en nuestro conocimiento no se limitan a la actuación consciente que hay detrás de la acción. Aunque los restos materiales de la guerra en este periodo han sobrevivido en un número considerable, no siempre son fáciles de datar e interpretar con seguridad. Algunos manuscritos ilustrados nos muestran a los guerreros y su armamento, sin embargo, sabiendo que los artistas con frecuencia trabajaban según ejemplos anteriores y siguiendo las directrices y las tradiciones de sus propias escuelas, su trabajo no puede ser siempre tomado como descriptivo de la situación real de su tiempo. Es cierto que han sobrevivido armas y armaduras, principalmente cascos y espadas, pero dado que los objetos de mayor calidad, aquellos con más probabilidades de sobrevivir en un estado reconocible, podían ser utilizados y reutilizados durante mucho tiempo desde su fabricación, pocas veces llegan a nosotros en el contexto arqueológico que nos permitiría interpretarlos con una mayor seguridad. Sin embargo, sí podemos conocer el armamento y armaduras más utilizados a lo largo de todo el periodo: la espada larga, el hacha corta y el arco, el casco y la loriga, una armadura de cuero con revestimiento metálico en forma de escamas, sin poder asegurar con mucha certidumbre en qué medida estaba extendido su uso. Por otra parte, también sabemos que disponer de una tecnología militar superior era vital. Los gobernantes carolingios, en particular, prohibieron la exportación de las lorigas al tiempo que procuraron que los miembros de sus ejércitos tuviesen cubiertas sus necesidades de equipamiento que, por lo menos, portasen un arco y no un simple palo de madera. Los plebeyos no armados, a los que los vikingos en ocasiones atacaban y mataban durante el siglo IX, han sido descritos de forma errónea por los historiadores como no experimentados en la guerra, pero parece probable que sencillamente no estuviesen equipados como los soldados. Hacia el año 990 a un príncipe eslavo se le aconsejó que no se arriesgara al combate contra una fuerza sajona invasora porque aunque es pequeña, está compuesta de excelentes guerreros y todos ellos cubiertos de hierro. No ha sobrevivido mucho. Así, poco sabemos de la apariencia de los barcos o de la maquinaria de asedio de los francos, pero sabemos que ambos existieron y, sin duda,
Su expansión en el siglo IX se debe en gran parte a su capacidad para transportar material pesado largas distancias y desplegarlo contra sus rivales de forma eficaz. El ejemplo más espectacular de ingeniería militar es el intento frustrado de Carlomagno en el año 793 de unir el río Maine y el Danubio mediante un canal, y cuyos restos todavía hoy son visibles. Algunos lugares fortificados han llegado hasta nosotros en un buen estado de conservación, pero también nos presentan ciertas dificultades en su estudio. Con frecuencia, surge la disparidad entre lo que conocemos a través de fuentes escritas y lo que puede ser observado sobre el terreno y datado con cierta seguridad dentro del periodo objeto de estudio. Más aún, la supervivencia, o por lo menos la supervivencia identificada, es más frecuente en algunas áreas que en otras. Así, por ejemplo, un buen número de fortificaciones inglesas, burhs, sobrevive de forma identificable desde los tiempos de las campañas de Alfredo y sus descendientes contra los denominados hombres del norte, pero los restos arqueológicos en el continente europeo son mucho menos satisfactorios. Así, a pesar de que sabemos que a partir de la década de 860 los puentes fortificados eran muy importantes para hacer frente a las incursiones de los vikingos en la parte occidental del imperio, son pocos los restos sobre el terreno que demuestran este hecho. Al rey Enrique I del Imperio Oriental se le atribuye la construcción de fortalezas a gran escala, en las que vivían grupos de soldados colonos responsables de su mantenimiento y defensa como parte de la estrategia de terminar con la amenaza de los ataques de los magiares en el periodo 924-933. A pesar de que nos recuerden a los burhs de los sayons occidentales, no existe equivalente de Wallingford en el este de Sajonia o en ninguna otra parte del Imperio Oriental, como no existe el lugar donde todos coincidan que estaba situada una de las fortificaciones de Enrique. Por tanto, no es fácil visualizar la guerra en este periodo a partir de descripciones escritas o de restos materiales. Sí existen, por el contrario, un menor número de pruebas acerca de la organización de los francos y, en particular, de la época carolingia. Gobernantes como Carlomagno, no solo procuraron la conservación por escrito de los códigos de leyes tribales, sino que además de forma destacada en el periodo comprendido entre el año 780 y el 830 y, a partir de esta fecha, en la parte occidental de las tierras de los francos e Italia, hasta casi el final del siglo IX, publicaron las llamadas capitulares, mezcla de admoniciones, instrucciones y regulaciones, en muchas de las cuales se hacía referencia a asuntos como la obligación militar o la regulación de la exportación de armas. De estas instrucciones, de referencias encontradas en otras fuentes, del tipo de aranceles, especialmente el eribandum o impuesto para el ejército, servicios obligatorios, provisión de carros y otros transportes, trabajos para la construcción de puentes y fortalezas, y de los impuestos sobre la población, podemos hacernos una idea de la guerra carolingia en la época de su apogeo. Las campañas se preparaban en asambleas, con frecuencia a finales de la primavera o a principios de verano, donde los gobernantes buscaban el consenso y el apoyo necesarios para llevarlas a la práctica. Los carolingios podían ir a la guerra en cualquier época del año, pero la época predilecta era de agosto a octubre, tras la recolección y antes del comienzo del invierno. Las campañas comenzaban con la reunión de grandes ejércitos que en un momento posterior se dividían por las dificultades que entrañaba alimentar a estos cuerpos de tropas más que por consideraciones de tipo estratégico. Los ejércitos eran desplegados despacio y a fondo en campañas cortas y su objetivo era hacerse con las posesiones y los recursos económicos del oponente, no pretendían destrozarle en la batalla. Estos ejércitos, sin embargo, eran vulnerables a los ataques de la guerrilla, como en Roncesvalles en 778, donde la retaguardia franca fue aniquilada en una emboscada a cargo de los vascos, al mal tiempo y a las enfermedades que afectaban a los caballos o al ganado imprescindibles para el transporte. Además, eran poco flexibles,
ante oponentes capaces de avanzar con movimientos más rápidos, como los magiares y sarracenos, o sobre terrenos hostiles, como los vikingos, encontraban gran dificultad en hacerles frente de forma eficaz. A finales del siglo IX, este tipo de guerra no era habitual, excepto en partes de la frontera oriental del reino, y en el período otoniano, el dibujo se hace menos claro. Las capitulares y otras formas de legislación y regulación desaparecieron en este periodo en las diferentes regiones del antiguo imperio de los francos. Los impuestos como el eribanum continuaban existiendo en nombre, pero posiblemente ya no tenían ninguna conexión con el reclutamiento y sustento de los ejércitos. Así, las pruebas documentales que de forma ocasional han sobrevivido hasta nuestros días han tenido mayor peso del que debería adjudicárseles. Así, por ejemplo, gran parte de la discusión acerca de la guerra en el período otomano se ha centrado en la Indiculus Loricatorum, lista de guerreros armados, un documento que elabora la lista de los contingentes militares que debían ser aportados por la parte oriental de Francia para hacer campaña en Italia. Ciertas pruebas internas muestran que esta lista debió ser confeccionada en conexión a la campaña italiana de Otón II en 983, pero no resulta del todo claro si hace referencia al contingente inicial reunido para la expedición o, por el contrario, se refiere a refuerzos añadidos en un momento posterior. Gran parte de la información sobre la guerra en el siglo X nos ha llegado en forma de detalles incidentales contenidos en relatos escritos. No obstante, no debemos caer en el pesimismo. A pesar de la dificultad de ofrecer una respuesta a muchas de las preguntas tradicionales sobre historia militar, existen suficientes pruebas para hacer frente a las más importantes: cómo se alzaban los ejércitos y a qué fines servía la guerra. ¿Cómo se reunían los ejércitos? No es fácil responder a esta pregunta, y las numerosas, y variadas, soluciones que se han ofrecido a lo largo de un siglo y medio de estudio profesional de la historia medieval, en muchos aspectos, nublan el lienzo más que presentarlo de forma adecuada. En lugar de llevar al lector a través de una larga relación de historiografía, parece de más ayuda comenzar por abordar la variedad y las diferentes categorías de actividad bélica para el periodo estudiado, dado que las condiciones necesarias para la defensa frente a las incursiones de pueblos extranjeros no son las mismas que para los ejércitos que se reunían para luchar contra enemigos internos o para aquellos destinados a hacer campaña militar más allá de las fronteras. Desde el punto de vista de un gobernante en este periodo, podemos identificar 4 categorías principales de hombres de combate: los guardaespaldas y otros soldados, miembros de la hueste, señores poderosos, que a su vez podían atraer a otros hombres de poder que, con toda seguridad, tenían sus propios guardaespaldas, y soldados de la hueste, los ejércitos reclutados obligatoriamente y las fuerzas auxiliares de fuera del reino. Página 35.